Bueno, vamos a empezar rápidamente porque me han dicho desde dirección que a las 2:30 tengo que acabar por lo civil o por lo penal. Y yo me encuentro en esta tesitura, que vamos a acabar por lo civil, mejor que por lo penal. Bien, bueno, yo solamente me presento, yo me llamo Manuel Reyes Tejedor, soy el coordinador de la Red Interuniversitaria para la Docencia y la Investigación. La labor de esta red consiste fundamentalmente en fomentar la investigación y la docencia en las universidades. En principio, yo quiero agradecer al CNELSE que me haya invitado y, sobre todo, quiero agradecer el hecho de que hayan tenido la amabilidad de invitarme y, sobre todo, de cooperar con las universidades. Somos actualmente 17 universidades que estamos trabajando conjuntamente con la Confederación Nacional de Sordos Españoles, a la vez que con el CNELSE, porque consideramos que es necesario que la universidad y las asociaciones se unan para una labor común, que no es más que dignificar la lengua de signos en todas sus facetas. Y yo simplemente quisiera pasar ya a presentar a los ponentes, porque tengo muy poquito tiempo y no quiero gastar el tiempo en la presentación. Paso a presentar a Teresa Sibón y a Araceli Hervías, cuya ponencia versa sobre cuentacuentos y normalización lingüística, comunicación oral, signada y escrita. Cuando queráis. Muchas gracias por la presentación y gracias a la organización por aceptar nuestra propuesta. Es un proyecto con el que llevamos trabajando desde hace 3 años y estamos muy en pañales de lo que queremos conseguir todavía. En síntesis, os diré que queremos crear un material didáctico que dé respuesta a las intenciones comunicativas de los cuentos infantiles, tanto desde la oralidad, desde el signo y desde la escritura, pensando que el escrito es un elemento común. Necesitaba el PowerPoint para continuar, porque somos portavoces de un grupo mucho mayor, que, como veis, está constituido por la parte académica, por personas que forman a intérpretes. Tenemos a la coordinadora Araceli de la Asociación Albor y al uno de los profesores de lengua de signos del Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz. Nuestra base ha sido el marco común de referencia y el libro blanco. Decirle, por tanto, que somos uno de los usuarios del libro blanco como punto de partida, que esta mañana al primer comunicante se le decía, bueno, ¿qué ha aportado el libro blanco? A los que somos analfabetos de la lengua de signos necesitamos buscar una referencia unificada y aporta mucha base lógica el libro blanco, del mismo modo que aporta mucha base lógica el marco común de referencia a la hora de saber el grado de dificultad de esa transmisión del cuentacuentos según a quién va dirigido y los dibujos que les acompaña, las actividades didácticas que les van a seguir. Son propuestas curriculares, como digo, orientativas a la lengua de signos española para las etapas de infantil, primaria y secundaria obligatoria. Esto, el proyecto en su conjunto. Y nos queda mucho camino por andar. Digamos que vais a conocer 2 años de trabajo. Cuesta mucho ponerse de acuerdo y quizá por eso vamos tan lento. Y también porque se sustenta a régimen de voluntariado. Quiere decir, no hay financiación. Hay mucho amor, mucha motivación y mucha entrega a destiempo y robando tiempo al tiempo. O sea, se disfruta muchísimo y vale la pena. Y es interdisciplinar por naturaleza. Claro, veíamos en libros, hay varias historias de cómo se trabajaba con niños sordos. Hemos recuperado algunas imágenes. Es un manual editado en Estados Unidos, pero recoge cómo se trabajaba con niños sordos en Alemania, en Francia. Se puede aportar
alguien ha preguntado sobre que había que recuperar la historia del pasado de la lengua de signos. Hay mucho hecho, poco publicado en España en relación a la historia, pero mucho hecho. Allí hemos estado en Estados Unidos, en un centro en Arizona. Bueno, tiene varios centros exclusivos para personas sordas y para personas ciegas y para personas sordociegas. Estas son simplemente un fogonazo de otras imágenes porque no quiero ir ni por lo penal ni por ningún tipo de sanción por cuenta del tiempo. Nuestros pasos anteriores se remontan al 2009, cuando iniciamos el proyecto ABC entre Alemania, Colombia, Cuba, Bolivia y España. Seguimos hacia las dinámicas de homeschooling, porque no siempre la escuela de enseñanza formal cubre las necesidades de las personas con algún tipo de trastorno específico del lenguaje, dicho desde la Facultad de Educación. Luego desarrollamos una experiencia interesantísima en Marruecos, en el centro EFETA, que trabaja auspiciado por Ecosolsor, que ha venido algún representante de ellos aquí. Luego, quizás, si hay alguna pregunta concreta, está por aquí, os la puedo presentar. Y surgió también de las actividades de formación complementaria del alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Cádiz. Y para ello, como ignorante reconocida de la materia, pues acudí a personas sordas signantes, a personas que enseñan a interpretar, y bueno, estoy en un A2 de lengua de signos, por eso no puedo comunicar signando. Me encantaría, a ver si dentro de 2 años lo puedo hacer. Ojalá. Y son prácticas, creamos prácticas en la Universidad de Cádiz en asociaciones que atienden a padres y a niños comprometidos con esta vida real que es la persona sorda en medio de un mundo oral. Los objetivos del proyecto los salto porque están publicados, los podéis ver cuando salga la publicación, están escritos tal cual, leerlos es caer en sanción de tiempo. Y el cuentacuentos pretende recoger todos los objetivos curriculares que defiende la Junta de Andalucía para primer ciclo de primaria y adaptarlos a un sistema que puedan disfrutar de los cuentacuentos a través de su móvil o su tablet. Por lo tanto, van a tener opción, no quiero adelantarme a lo que va a contar Araceli, que lo va a contar con muchísimo más detalle y mucho mejor que yo. Y los grupos que nos hemos coordinado, Grupo de Innovación Educativa, coordinado con la Biblioteca de la Universidad de Cádiz, el proyecto TV Literacidad 3.0, las AMPAs de los centros educativos donde hay niños sordos y sus papás están interesados en este material didáctico común con que pueden compartir, el Centro de Escritura de la Universidad de Cádiz, grupos de trabajo del Centro de Formación de Profesorado y expertos en sistemas apps Android. Con ello queremos el fomento de la autonomía y la independencia de personas sordas, el fomento de la creación de espacios puente, eliminando barreras de comunicación, y fomento de la interconexión de los códigos oral, signado, escrito en los recursos didácticos al uso. Todas las ponencias anteriores nos han servido muy bien de antesala a lo que ahora queremos trabajar y le paso, me salto, no sé si es el móvil mío, lo pongo lejos, debía ser, no lo sé. Y bueno, después de un barrido en red, buscando cómo se trabajan los cuentacuentos con personas sordas, elegir cuál era el código para un texto global, sabiendo que la escritura es el punto de encuentro del oral español y del signo español, cómo elegir la iconografía, elegir las voces, elegir los lenguajes, cómo íbamos a presentar las actividades complementarias dirigidas a personas cuya lengua primera
codificación primera la oral o fuera la asignada, cuál iba a ser la maquetación borrador. Estamos en la fase de... hemos cubierto las 5 primeras fases, nos quedan las otras 3 y Araceli va a hablar del prototipo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la colaboración de mi compañera Teresa, que ha sido fabulosa, y del mismo modo la colaboración de otros compañeros que no han podido asistir al congreso. Quiero agradecer la colaboración de Belén, de Marimar, de Paul, de Paco, de Daniel, de Aurora. No doy los signos porque si no, no los conocen, entonces por eso doy los nombres. Gracias a todos y a cada uno de ellos. Sabemos que el proceso es lento, cada uno tiene sus ocupaciones, sus trabajos, su vida. Queremos correr muchas veces más de lo que podemos, ¿no? Pero poquito a poco hemos ido consiguiendo pequeños logros y ya eso es algo. La introducción que ha hecho mi compañera es muy buena porque lo que realmente queremos es que los niños sordos puedan disfrutar de los cuentos en igualdad de condiciones que los niños oyentes a través de su lengua, es decir, a través de la lengua de signos. Contamos con muchos avances tecnológicos por parte de las personas oyentes, las tablets, los libros. No tienen que ir portando los libros en formato papel, los pueden ver en tablet. Y pensábamos, ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer para los niños sordos? En los móviles, por ejemplo, a través de aplicaciones dentro de Android. De manera que pues, en cualquier viaje, en un espacio donde se esté desplazando, de manera cómoda, el niño pueda disfrutar de la visión de ese cuento. Este cuento, La competición entre el sol y el viento, es un prototipo y lo elegimos también porque cuenta con una moraleja. De manera que los niños disfrutan del cuento, pero al mismo tiempo aprenden cosas que les va a servir en su vida real. Por mi experiencia como profesora de lengua de signos, que no es mucha, es reciente, cuando trabajamos la transposición de un texto escrito a la lengua de signos, muchas veces nos resulta dificultoso a la hora de entender el vocabulario en castellano. Teresa le encanta la redacción, le encanta la escritura y muchas veces compaginar nuestros dos intereses nos resulta difícil, ¿no? En mi caso, el poderlo trasladar a la lengua de signos de manera cómoda, sencilla, fácil de entender, al mismo tiempo que seguir un poco el texto que trabaja mi compañera Teresa. Muchas veces para mí es costoso y para eso he contado con la colaboración de 2 personas, de Marimar y de Belén, que son expertas en lengua de signos, que conocen muy bien dicha lengua, con la que ellas también me han transmitido conceptos del castellano para poder luego reformularlo en lengua de signos. Y para mí, positivamente, ha sido una experiencia muy, muy, muy fructífera. Esto que veis aquí es una prueba piloto, es un prototipo de cómo quedaría en cuanto a las imágenes. Paula, que no está, es la dibujante, la que nos ha ayudado de manera voluntaria a crear estos dibujos y de crear los fondos que salen cuando estamos signando el cuento. También queríamos que no solo se quedara en una opción, que era la lengua de signos, sino que aparte de contar con la lengua de signos y el texto escrito, también tuviera la voz en off, para que el niño decidiera de manera independiente cómo lo quiere hacer o cómo lo quiere ver, si solo visionando la lengua de signos, escuchándolo, etc. Eso también lo hemos recogido en el proyecto. Realmente todo lo que tenía que explicar ya lo he hecho, pero como conclusión podría decir, o no sé si tú quieres algo que añadir, Teresa. No sé signar bien. Hay un texto que es el que ha comentado Araceli, cargado de la retórica del castellano, y el alumno, el usuario del cuentacuentos, el usuario de la lengua de signos, como muy bien se ha dicho antes, va a tener otro texto, que es el que ha servido de base
para pasar a ser signado, de tal forma que tanto la persona que utiliza la lengua oral como la persona que signa acceden a un texto literario con toda la estilística del texto literario, pero van a conocer el texto puente, digamos, en lingua franca, o sea, algo que ayuda al texto, a la creación del texto signado. ¿Me he explicado? El alumno que quiere, el usuario de este material didáctico, de este recurso, que quiere aprender la lengua de signos, le enseñamos el texto que ha servido de puente para signar, porque el salto de la retórica al signo sería un adulterar el estilo de una y de otra. No sé si me he explicado bien. Por eso necesitamos dos textos. En este caso es un cuento tradicional, muy breve. Lo tomamos por brevedad y por elocuencia. Buscamos en la red, como es un texto de tradición oral muy antiguo, reescribimos uno en la retórica escrita culta, accesible a los niños de primer ciclo de primaria, y la adaptación del texto que va a ser signado facilitaba el aprendizaje de la lengua de signos y a las personas signantes el acceso al texto retórico literario. A estos tiene el texto de retórica literaria, el texto escrito puente, el texto signado, el texto oral y unos subtítulos. Solo hemos recogido 6 fotogramas porque no queríamos que al ser colgado en la red alguien fuera más rápido que nosotros. Pero si alguien quiere colaborar, yo también recaudo voluntarios. Como se ha dicho en ponencias anteriores, todo experto o experta, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. Está la página régimen de voluntariado, o sea que no tiene ninguna dificultad en aceptar, no es incompatible con ningún trabajo. Y bienvenido sea cualquier sugerencia. Lo que sí hizo es cerrados las opciones de textos. ¿Cerrado qué quiere decir? Que el niño que visita la opción texto signado tendrá los subtítulos que van a salir del texto puente que ha sido adaptado, el segundo texto, no el texto literario. Los subtítulos van a salir del segundo texto, el texto simplificado. Simplificado en el sentido que va a permitir la retórica de la lengua de signos, sin adulterar la retórica de la lengua escrita castellana. Son opciones cerradas, necesariamente cerradas, porque imagínense por un momento que se pudiera elegir el de retórica, los subtítulos, el oral, el visual. No, porque es conducir hacia la cuentística real y hacia la comunicación real. Si dejamos la multiopción abierta, adulteramos todos los códigos existentes. Y estamos en ello. Además, cuando partimos del texto, con una serie de vocabularios y nos cuesta adaptarlo a la lengua de signos, hacemos ese texto puente, que es lo que nos facilita el entendimiento del texto original. Pero también el texto original nos ayuda a realizar las ilustraciones, a crear las imágenes, de manera que de alguna forma enlazamos todos esos textos para que luego el resultado final se pueda producir lo que aquí veis. Muchas gracias por vuestra atención. Solo una cosa. Sí. Espero y deseo que sigamos dentro de la Universidad de Cádiz trabajando en este proyecto, elaborando más cuentos, que ya nos ha llegado la demanda de la escasez de cuentos que haya estado. Ojalá, deseo que sigamos trabajando dentro de la universidad en este equipo. Ojalá. Bueno, muchas gracias, Teresa y Araceli, por comprender mi